Dice, dice la palabra en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Dice, no temas porque yo estoy contigo. No desmayes porque yo soy tu Dios, que te esfuerzo, siempre te ayudaré, siempre te sustentaré con la diestra de mi justicia. Amén. Elevamos una oración al Señor Padre en esta tarde, Señor. Sabemos que tu palabra es bendita, Señor. Te pedimos, Padre, que prepares, Señor, la tierra, Señor, que prepares los oídos de aquellos en los cuales, Señor, Dios mío, tu palabra, Señor, ha de estar, bendito Dios. Prepara el corazón, las mentes, Señor, de aquellos, Señor, donde tu palabra, Señor, Dios mío, ha de hacer, Señor, Dios mío, una buena semilla, Padre, para que dé fruto, Señor, y se multiplique, Padre, en nuestra vida, sea viva en cada uno de nosotros. Padre, yo te doy gracias, Señor. Usa mi vida, Señor, Dios mío, usa mis labios, y que pueda yo dar tu palabra, Señor, Dios mío, conforme tú me la has dado, Señor, en el nombre de Cristo Jesús. Amén y amén. Gloria a Dios, hermano. Amén. El tema de hoy se llama el factor miedo. Amén. El factor miedo. Lo que leíamos en Isaías, hermano, es una promesa de parte de Dios para cada uno de nosotros. Amén. ¿Cuántos hacen suya esa promesa? Isaías 41:10, hermano, nos habla acerca de no, dice ahí, no temas. Me llama la atención la primera parte, dice, no temas, hermano. Así que cuando el Señor nos da esa promesa, nos da una exhortación al mismo tiempo, dice ahí, dice, porque yo estoy contigo. Amén. ¿Cuántos tenemos al Señor y cuántos sabemos que el Señor está con nosotros? Así que hablar, hermano, de no temer, hermano, en esta palabra es el Señor hablando, es no tener miedo. Amén. Hablar del miedo es algo que como cristianos lo tocamos, hermano, de una manera un tanto superficial, hermano, sin un detalle, sin dar un detalle de entendimiento acerca del por qué como cristianos, o cómo, o cuándo y dónde pueden presentarse esas situaciones de miedo. Amén. ¿Alguna vez usted ha sentido miedo? ¿Alguna vez en algún momento de su vida, hablando físicamente, ha sentido usted miedo? Amén. Todos en algún momento, hermano, estamos expuestos a experimentar situaciones, hermano, o conflictos que están ligados a tener miedo, a sentir miedo. Amén. Nadie, absolutamente nadie en esta tierra, hermano, puede decirse, hermano, que no ha experimentado esa situación de sentir miedo, hermanos. Amén. Pero también tenemos que saber qué es el miedo. Amén. Porque solamente lo tenemos, hermano, como de una manera, hermano, muy superficial, hermano, hablando así sobre la palabra, simplemente sin ver exactamente qué significa. Amén. Y miedo, hermano, significa una sensación de desconfianza, hermano, causada por la presencia de un peligro real o un peligro imaginario, hermanos. Amén. Es decir, que muchas veces esa sensación de miedo viene por situaciones reales, ¿verdad? Y muchas otras por situaciones imaginarias que muchas veces como carne, como seres humanos, hermanos, vienen y se presentan a nuestra vida, hermanos. Amén. Es decir, vienen temas imaginarios, situaciones difíciles que muchas veces nuestra mente nos lleva a pensar más allá, pero no solamente a pensar, sino a maquinar, sino a llevar esa situación a una sensación de temor, a una sensación de miedo, hermanos. Amén. Amén. También el concepto miedo se utiliza para nombrar al rechazo o una aversión que siente un individuo a que le pase algo malo o opuesto para sí o para sus seres queridos, hermanos. Amén. Amén. A veces nos pasa, hermano, que estamos pensando cómo estará la familia, cómo estará X persona, estará bien, estará no le habrá pasado nada. Son situaciones, hermano, que a veces nos sacan y nos quitan la paz, hermano. Amén.
Yo pregunto, hermano, ¿es pecado que usted sienta miedo? Como hijo de Dios, ¿es pecado que usted sienta miedo? No es pecado, hermano. No es pecado. De alguna manera, en nuestra naturaleza humana, en nuestra carne, hermano, así como físicamente, como seres humanos que somos, es natural sentir cierto temor, cierto miedo hacia ciertas situaciones o experiencias durante la vida en esta tierra, hermanos. Amén. Amén, hermanos. Muchas veces, hermano, experimentar el miedo es algo que lo podemos llevar, hermano, a un sentido, hermano, de supervivencia, hermano. Amén. ¿Qué pasaría si no experimento yo en algún momento miedo? ¿Qué pasaría, hermano, si en algún momento ciertas circunstancias, ciertas situaciones cotidianas no me trajeran a mí ese miedo? Seguramente tomaríamos las cosas muy a la ligera, hermano. Le doy un ejemplo. Si en el freeway, hermano, o tú vas manejando, te marca un límite de velocidad, pero tú ya vas a más de ese límite, vas a 80, 90, 100 millas por hora, ya estás hablando de una exageración, ya estás hablando que en algún momento, si tú no sientes ese temor, ¿verdad? Llámese por chocar, llámese porque puedas derrapar, o incluso a veces hasta cierto temor porque te vea un policía, hermano. Amén. O sea, nos va a llevar a hacer situaciones, hermano, nos va a experimentar nuestra vida que podamos, si no sentimos el factor miedo en nuestra vida, vamos a llevar a tomar las cosas con ligereza. ¿Qué pasa si yo tomo, por ejemplo, las alturas con ligereza y ciertamente tengo vértigo a las alturas? Amén. El miedo me va a evitar a que yo haga una tontería de arriba, que yo ande con cuidado, que no me vaya yo a caer, que yo tenga más precaución para andar en las alturas. Amén. ¿Es malo tener miedo? Le vuelvo a preguntar. No es malo tener miedo, hermano, hasta cierto punto como seres humanos. Amén. Quisiera que viéramos, hermano, ciertas circunstancias en la Biblia, marcadas en la Biblia, hermano, donde el miedo, hermano, toma un factor, toma una relevancia, hermano, como para estos personajes o esos pasajes bíblicos que vamos a ver, hermano. Amén. Adán, Eva, Abraham, Moisés y Josué, hermano, y muchos otros, lo puedo decir, experimentaron miedo dentro de la Biblia, hermanos. Amén. ¿Cuál es el problema con sentir miedo, hermano? El problema, hermano, es que se haga un factor en nuestra vida, un factor negativo en nuestra vida. Amén. El problema de sentir miedo o tener esos temores, hermano, es llevarlo más allá de nuestra manera, ¿verdad? Como yo le decía, de una manera personal, de una manera secular, hermano, lidiar con esas circunstancias, a llevarlo ya a un nivel ya espiritual, a un nivel mental, a un nivel donde el alma, hermano, se ve agredida por esta situación. ¿Cómo podemos ejemplificar cuando el alma ya está agredida por el miedo? Cuando el alma ya empieza a sentir, hermano, los estragos del miedo. Amén. Muchas veces experimentamos situaciones de fobia, todo nos parece negativo. Amén. Vienen situaciones de que mejor no lo hago porque no quiero, porque no sé qué va a pasar. Llámese X circunstancia, hermano. Entonces ya es cuando empieza el enemigo a abrir puertas, hermano, o nosotros mismos empezamos a abrir puertas al enemigo para que ese miedo sea de una forma negativa a nuestra vida. O sea, ya no nada más implica el cuerpo, sino va a implicar el alma, lo va a llevar, hermano, a un nivel donde se va a hacer una forma nociva para nuestra vida. Le va a afectar en su vida espiritual, nos va a poder afectar en nuestra vida espiritual, por cuanto no tenemos un límite para saber establecer dónde o hasta dónde podemos, hermanos, tener que lidiar con ese miedo. Amén. Les decía yo, muchas veces se trata de un tema de supervivencia, de sentir miedo, experimentar ciertas situaciones, pero cuando ya traspasa los límites hacia el alma, es cuando ya
se vuelve un factor nocivo para nuestra vida, hermano. Amén. Clínicamente hablando, hermano, la clínica, la ciencia, hermano, la medicina, habla del miedo de una forma nociva para nosotros. Puede generar, hermano, hasta un trastorno mental, hermano. Nos puede afectar físicamente, hermano. Amén. Entonces tenemos que tener cuidado cuándo y cómo y por qué nosotros de alguna manera llegamos a experimentar el miedo en nuestra vida. Vayamos a Job 3:26 al 25, hermanos. Job 3, 25 y 26, amén. Dice la palabra: porque el temor que me espantaba me ha venido, y me ha acontecido lo que yo temía, hermanos. Amén. Es decir, hermano, lo que yo le acabo de explicar. Muchas veces nuestro miedo, nuestro temor, ¿verdad?, abre puertas. Lo que estaba experimentando Job, escuche lo que dice: porque el temor que me espantaba me ha venido y me ha acontecido lo que yo temía. No he tenido paz, no me aseguré, ni estuve reposado. No obstante, me vino turbación, hermanos. Entonces, cuando llega ese miedo a nuestra vida, cuando ya llegamos a un momento donde ese miedo, hermano, se empieza a apoderar de nuestros pensamientos, de nuestra alma, empieza a hacer estragos, hermano, en nuestra vida espiritual. Dice Job que ese miedo que él tenía, ese temor que le espantaba, le había venido. Ciertamente, hermano, muchas veces cuando uno lleva continuamente el miedo a su vida, o lo tiene de un continuo a su vida, lo va a ir experimentando y se va a ir materializando si uno no lo rechaza, hermano. Nuestras palabras pueden abrir puertas, hermano. Nuestros actos pueden abrir puertas. Nuestras situaciones, ¿verdad?, problemas en el alma con respecto al miedo pueden abrir puertas, hermano. Amén. Muchas veces no le ha pasado que usted ha tenido miedo de cierta situación y tiene esa situación pendiente y viene y sucede. Tal vez tenía miedo a quedarse sin dinero y se quedó sin dinero. Tal vez tenía miedo a que se le descompusiera el carro y se le descompuso el carro. Empiezan a abrir situaciones en nuestra vida, cuando el factor miedo ya empieza a hacer estragos nocivos en nuestra alma, hermano. Amén. ¿Alguna vez, hermano, le ha tenido miedo a la muerte? Amén. ¿Alguna vez ha experimentado el miedo a la muerte? El miedo, hermano, se demuestra de una manera activa en nuestras palabras, hermano. Es decir, las palabras negativas, cuando nosotros declaramos cosas negativas a nuestra vida o prestamos atención a las mismas, hermano, puede ser que se lleguen a suceder a nuestra vida, hermano. Amén. Es decir, nosotros no tenemos por qué abrir puertas, no tenemos por qué tener esa experiencia, hermano, de abrir cosas negativas hacia nosotros mismos. Amén. Nuestra fe en Dios, hermano, nos va a ir ayudando a superar los miedos, hermano. La fe que tenemos en el Señor, esa fe es la que nos va a ayudar cada día a salir adelante con nuestros temores, con nuestros miedos, con nuestras inseguridades, hermano. Yo recuerdo, hermano, cuando yo estaba joven, una de las cosas que me hizo acercar a Dios, y yo sé que Dios lo ponía en mi mente, era el miedo a morir. Venía a mi mente y decía yo: ¿y qué pasa? Simplemente yo, sin conocer de Dios, ¿qué pasaría? Yo me voy a morir, si me muero mañana, ¿qué pasaría? Y me entraba un miedo, un temor, una ansiedad de decir: ¿y si me muero mañana? ¿Y qué tal si ya mañana no despierto? Y venían esos pensamientos: la vida sigue, el mundo sigue, y yo, ¿qué hay conmigo? Como que Dios ya empezaba a poner: ¿qué pasa? ¿Qué va a pasar conmigo? ¿Yo dónde voy a estar?
Si el mundo va a seguir, si la vida va a seguir en esta tierra, los demás van a seguir viviendo, ¿qué va a seguir pasando conmigo? Y esa es una pregunta que cuando yo supe de los caminos del Señor, fue una de las dudas que se me resolvieron. Porque ciertamente cuando creemos en el Señor Jesucristo, Él es la verdad y la vida. Entonces yo entendí que cuando llegaba a los pies de Cristo, ese miedo a la muerte, ese temor a la muerte, el temor a morir se me fue. Porque sabemos que para nosotros, ¿qué dice ahí? El morir es Cristo y el morir es Cristo y vivir es ganancia. Amén. Entonces cada uno de nosotros, hermano, tenemos que tener en cuenta que nuestra fe en Dios nos va a ayudar a debilitar esos temores en nuestra vida. Amén, hermanos. Vayamos a ver algunos aspectos bíblicos, hermano, que se mencionan en la palabra del Señor acerca del miedo. Vayamos a Génesis 3:10. Génesis 3:10. Si lo tiene, hermano. Génesis 3:10 dice, y él respondió, oí tu voz en el huerto y tuve miedo porque estaba desnudo y me escondí. Amén. Experimentar el miedo, hermano, porque fíjese lo que estaba pasando, hermano. Aquí era Dios hablándole a Adán, ¿verdad? Mas Jehová Dios llamó al hombre y le dijo, ¿dónde estás tú? Y él respondió, oí tu voz en el huerto y tuve miedo porque estaba desnudo y me escondí, hermanos. Amén. Experimentar el miedo, hermano, muchas veces podemos llegar a experimentar el miedo en nuestra vida porque estamos como estaba en ese momento el hombre, hermanos, estaba en pecado. Amén. Entonces el miedo, hermano, a no estar bien delante de Dios, el miedo a cómo está nuestra vida delante de Dios, hermano. Amén. Experimentar el pecado o tener pecado en nuestra vida nos va a llevar a tener miedo a ciertas circunstancias. En este caso tenía miedo, ¿verdad? Dice ahí, y él respondió, oí tu voz en el huerto y tuve miedo porque estaba desnudo. La desnudez, hermano, la otra vez lo estudiábamos, la desnudez ejemplifica el pecado. Amén. Estar desnudo delante de Dios es estar en pecado. Entonces, uno de los factores o una de las causas para que como hijos de Dios o como cristianos o aquellos que no conocen también, es estar en pecado, hermano. Vamos a experimentar miedo en nuestra vida, hermano. Amén. Si tú en algún momento, si yo en algún momento estamos en pecado, nos va a dar hasta miedo escuchar palabra de Dios, escuchar la voz de Dios. Porque en este caso dice, oí tu voz en el huerto y tuve miedo porque estaba desnudo, es decir, estaba en pecado. Amén. Entonces muchas veces el acto de escuchar la voz de Dios y estando en pecado nos va a traer un miedo a nuestra vida, hermanos. Amén. Éxodo 34:30. Éxodo dice, Éxodo 34:30, y Aarón y todos los hijos de Israel miraron a Moisés, y he aquí la piel de su rostro era resplandeciente y tuvieron miedo de acercarse a él. Amén. Éxodo 34:30, hermanos. Amén. El acercarse a la luz de Dios cuando estás en pecado, hermano, va a causarte miedo, hermanos. Amén. El acercarse a la luz de Dios causa miedo en los hombres porque hay pecado o algo está estorbando su vida, hermanos. Amén. Muchas veces hemos visto durante el caminar en la iglesia, hermano, hemos visto que mucha gente prefiere no acercarse a Dios
porque saben que al exponerse a la luz, al exponerse a la presencia de Dios, al exponerse a lo que es Dios, hermano, Dios va a revelar los pecados. Y por ende tiene miedo a caer en esa luz, hermano, a acercarse a Dios. Necesitamos, hermano, muchas veces saber cómo está nuestra vida delante de Dios. El que experimenta miedo al acercarse a Dios, al acercarse a la presencia de Dios, es porque su vida no está bien. Amén. El pueblo de Israel dice que tuvo miedo. Dice, y Aarón y todos los hijos de Israel miraron a Moisés, y aquí la piel de Moisés era resplandeciente, y tuvieron miedo de acercarse a él. ¿Por qué la piel de Moisés estaba resplandeciente? Porque acababa de estar en la presencia de Dios. Porque la luz del Señor lo venía acompañando. La presencia de Dios, hermano, trae a la vida del hombre, trae una vida de resplandor. Amén. Por eso es que mucha gente cuando viene, cuando lo invitas a acercarse a la iglesia, no se quiere acercar, porque muchas veces su vida está en pecado. Tienen miedo a acercarse a Dios porque piensan que su vida en pecado los va a hacer inaceptos o no aceptables a la condición y a la gracia de Dios en su vida, hermano. Amén. Muchas veces la presencia de Dios baja en la iglesia y tienen miedo a meterse a la luz. Amén. Porque tienen miedo a que Dios revele lo que el Señor quiere que limpies cada uno de nosotros en nuestra vida. Amén. Cada uno de nosotros, hermano, tenemos que saber cómo está y qué debemos de hacer en nuestra vida espiritual. Ponernos siempre a cuentas con Dios y que no nos dé miedo el acercarnos a Dios. ¿Cuándo sabemos que tenemos un Dios de gracia? Tenemos un Dios de gracia y misericordia, hermano. Que el miedo, ¿verdad? Que la acusación, porque muchas veces es una acusación propia del enemigo, ¿verdad? ¿Para qué vas a la iglesia? No pases al frente, no te metas en la presencia de Dios, no te acerques a Dios. Muchas veces eso es lo que nos impide ser lavados, ser limpiados, hermano. Amén. Segunda de Reyes 6, 15 al 17. Dice la palabra, y se levantó de mañana y salió el que servía al varón de Dios. Y he aquí el ejército que tenía sitiada la ciudad con gente de a caballo y carros. Entonces su criado le dijo: ah, Señor mío, ¿qué haremos? Él le dijo: no tengas miedo, porque más son los que están con nosotros que los que están con ellos. Y oró Eliseo y dijo: te ruego, oh Jehová, que abra sus ojos para que vea. Entonces Jehová abrió los ojos del criado y miró, y he aquí que el monte estaba lleno de gente de a caballo y de carros de fuego alrededor de Eliseo. El miedo te va a impedir mirar las maravillas y los milagros de Dios. Amén. Vemos este pasaje, hermano. Dice que el criado se acercó, dice: ¿qué haremos? Él le dijo: no tengas miedo. Amén. Y después oró para que se le fueran abiertos los ojos espirituales a su criado, hermanos. Amén. El miedo te va a impedir a mirar las maravillas y los milagros de Dios, hermano. Amén. El miedo te puede ser un obstáculo para que tú puedas ver con los ojos espirituales lo que tiene cada uno para Dios en nuestra vida. Amén. El miedo a qué va a pasar si oran por mí y sano, qué va a pasar si oran por mí y me ministro, qué va a pasar. Amén. Y siempre hay un factor que te está impidiendo ver las maravillas de Dios. Amén. Amén, hermanos. Nos va a impedir a ver los milagros de Dios, porque lo que estaba sucediendo en ese lugar, hermano, lo que Dios le permitió ver a este criado fue un milagro, fue unas maravillas de Dios.
Le abrió los ojos, dice ahí, dice. Amén. Entonces Jehová abrió los ojos del criado y miró, y he aquí que el monte estaba lleno de gente de a caballo. ¿Qué pasaría, hermano? Hermano, si usted, hermano, le dice, tiene miedo a abrir los ojos espirituales y se pierde la bendición de ver lo que cuando adoramos al Señor, cuando alabamos al Señor, dice que hay ángeles, ministradores, hermano. Amén. Alabando y glorificando el nombre del Señor. Amén. Si uno tiene miedo de abrir los ojos espirituales, hermano, todo lo que podamos ver, hermano, lo que querramos ver de las maravillas de Dios va a ser impedido, hermano. Así que tenemos que ver con ojos espirituales y quitarnos ese miedo a ver más allá de lo que el Señor, más allá de lo que nuestros ojos carnales ven, y ver lo que el Señor verdaderamente quiere mostrarnos, hermano. Amén. Eso se llama mirar con los ojos de fe. Dios quiere mostrarnos maravillas. Dios quiere mostrarnos milagros. Amén. Vayamos al siguiente, Mateo 25. Mateo 25, 24. Pero llegando también el que había recibido un talento, dijo: Señor, te conocía que eres hombre duro, que ciegas donde no sembraste y recoges donde no esparciste, por lo cual tuve miedo y fui y escondí tu talento en la tierra. Aquí tienes lo que es tuyo. Respondiendo su señor le dijo: siervo malo y negligente, ¿sabías que ciego donde no sembré y que recojo donde no esparcí? Por tanto debías haber dado mi dinero a los banqueros, y al venir yo hubiera recibido lo que es mío con intereses. Quitadle pues el talento y dadlo al que tiene 10 talentos, porque al que tiene le será dado y tendrá más, y al que no tiene, aún lo que tiene le será quitado. Y el siervo inútil echarle en las tinieblas de afuera, allí será el lloro y el crujir de dientes, hermano. Amén. El miedo, hermano, te va a impedir a que ejerzas el talento, a que ejerzas lo que Dios te dio para que trabajes en su obra. Amén. ¿Qué dice aquí que ese siervo, qué tuvo ahí? Dice, tuvo miedo, dice. Tuve miedo. El miedo, hermano, muchas veces te va a llevar a paralizarte en el sentido literal y en el sentido espiritual, a no querer hacer o no poder trabajar el talento que Dios te ha dado. Ciertamente el Señor, como ustedes acaban de leer, el Señor demanda que ese talento sea multiplicado, que ese talento sea trabajado, que ese talento que el Señor ha dado sea, hermano, de alguna manera puesto a trabajar. Pero muchas veces pasa de que tenemos miedo a llevarlo a cabo, por el qué dirán, por el qué va a pasar, porque será que puedo, por todo el tipo de situaciones que vienen a nuestra mente y nos atacan y nos dicen: no puedes, no, mejor no lo hagas, mejor después, ahorita no es el tiempo, mejor espero que Dios me lo dé. No, hermano, Dios ya te lo dio, Dios ya nos los dio. Amén. Dios ya nos ha dado un talento, algo que hacer, algo que ejercer, algo que trabajar para Dios. Todo es cuestión de que se nos quite ese miedo, ese temor a hacer las cosas para Dios. Ciertamente tenemos que hacerlo con reverencia, con ese sumo cuidado, hermano, para las cosas de Dios, pero tenemos que hacerlo trabajar, tenemos que hacerlo multiplicar, tenemos que hacerlo fructificar. Parte de la fructificación de nuestra vida, o en lo que Dios nos da, hermano, va también ligado nuestra alma, nuestra vida, el trabajo que nosotros hacemos, nuestra personalidad, lo que nosotros actuamos, hermano. Una parte es Dios y otra parte somos nosotros, porque la fe sin obras es una fe muerta. Amén. Entonces, si usted cree que tiene un talento para ejercer, si usted cree que tiene un don para trabajar, algo para hacer para Dios en su vida, hermano, quítese ese miedo.
Quitémonos, despojémonos de esos miedos, de esas situaciones que vienen y que de cierta forma nos van a paralizar. Nos paralizan en lo literal y nos paralizan en lo espiritual. Amén. Vayamos a Juan 14, 27. Juan 14, 27. Dice: la paz os dejo, mi paz os doy. Yo no la doy como el mundo la da. No se turbe su corazón, ni tenga miedo. Amén. Dios nos habla, hermano, de que debemos depositar nuestra confianza, hermano. Nuestro corazón no se debe de turbar, hermano. No se debe, hermano, de llevar más allá de lo que es sentir miedo que nos hace nocivo a nuestra vida espiritual. Amén. Vayamos a Mateo 14, 26. Dice al 25, del 25 vamos a leer: mas a la cuarta vigilia de la noche Jesús vino a ellos andando sobre el mar, y los discípulos viéndole andar sobre el mar se turbaron diciendo: un fantasma, y dieron voces de miedo. Pero enseguida Jesús les habló diciendo: tened ánimo, yo soy, no temáis. Entonces le respondió Pedro y dijo: Señor, si eres tú, manda que yo vaya a ti sobre las aguas. Y él dijo: ven. Y descendiendo Pedro de la barca andaba sobre las aguas para ir a Jesús. Pero al verle el fuerte viento tuvo miedo, y comenzando a hundirse dio voces diciendo: Señor, sálvame. Al momento Jesús, extendiendo la mano, asió de él y le dijo: hombre de poca fe, ¿por qué dudaste? Hasta ahí, hermanos. Amén. La falta de fe, hermano, puede producir miedo. Es decir, si la fe en Dios va a hacer que yo tenga toda confianza y que todos los miedos me vayan, lo contrario es de que si yo no tengo fe, hermano, como le estaba pasando aquí a Pedro, dice que a Pedro le dijo: hombre de poca fe, ¿por qué dudaste? La falta de fe produce miedo, hermano, produce incertidumbre, produce dudas, produce situaciones negativas, nocivas para nuestra vida. La falta de fe, hermano, el no creer, el dejar de creer o el dejar de confiar en Dios, hermano, nos va a hacer, hermano, como lo que le estaba pasando en ese momento a Pedro, que si el Señor no lo saca o no lo salva, se ahoga. Amén. La falta de fe, el miedo, va a provocar muchas veces que nos estemos ahogando en situaciones que no necesitamos estar, hermano. Amén. Entonces necesitamos decirle al Señor: Señor, dame más fe. Necesitamos fe en nuestra vida para echar y erradicar de nosotros todo miedo, todo temor, toda angustia, hermano. Todo lo que en ese momento le pasó a Pedro cuando descendió de la barca y quiso caminar hacia adelante. Amén. Filipenses 4:6. Filipenses 4:6. Por nada estéis afanosos, sino sean conocidas vuestras peticiones delante de Dios en toda oración y ruego y acción de gracias. Amén. Las preocupaciones, hermano, muchas veces influyen indirectamente en nuestra alma y pueden ocasionar, hermano, miedo hacia nuestra vida. Amén. Cuando dice aquí, dice: por nada estéis afanosos, dice, amén. Leemos Filipenses 4:6. Por nada estéis afanosos, sino sean conocidas vuestras peticiones delante de Dios en toda oración y ruego y con acción de gracias, y la paz, dice ahí, la paz de Dios que sobrepasa todo entendimiento guardará vuestros corazones y vuestros pensamientos en Cristo Jesús. Amén.
el no tener paz, el estar afanosos, el estar preocupados, hermano, van y pueden influir, hermano, en nuestra comunión con Dios y nos va a dejar, hermano, un sentimiento de incertidumbre. Amén. Un sentimiento de miedo, un sentimiento de qué va a pasar. Amén. ¿Cómo quitarnos el miedo de nuestra vida, hermano? ¿Cómo quitarnos el miedo de nuestra vida? Es por medio de la fe, hermanos. Por medio de la fe. Cuando usted tiene fe en Dios, todo temor se esfuma. Cuando usted tiene fe en el Señor, todo aquello que viene a atacar sus pensamientos, sus vidas, se va en el nombre de Jesús. Regresamos a Mateo 14, 26. Amén. Vamos a leer. Tened ánimo, dice, pero enseguida Jesús les habló diciendo, tened ánimo, soy yo, no temáis. Entonces le respondió Pedro y dijo, Señor, si eres tú, manda que yo vaya sobre las aguas. Y él dijo, ven. Descendió Pedro por la barca y andaba sobre las aguas para ir a Jesús. Pero al verle un fuerte viento tuvo miedo y comenzando a hundirse dio voces diciendo, Señor, sálvame. Amén. El tener fe en Dios, hermano, nos va a hacer caminar sobre las aguas. Cuando usted va a demostrar verdaderamente su fe, va a ser en situaciones difíciles. Pero ni aún las situaciones difíciles van a provocar en nosotros miedo. Amén. Aún ni las situaciones más complicadas pueden llegar a nuestra vida a influir de una forma nociva, una forma de miedo hacia nosotros, hermano. Primera de Juan 4:18, déjenle leo. Primera de Juan 4:18. Escucha lo que dice: en el amor no hay temor, sino que el perfecto amor echa fuera ¿qué? El temor, porque el temor lleva en sí castigo, de donde el que teme no ha sido perfeccionado en el amor, hermanos. Así que, ¿cómo quitarnos el miedo de nuestra vida, hermanos? Teniendo amor en nuestra vida, teniendo amor dentro de nosotros. Vayamos a leer, les voy a leer la versión, la NTV. Dice, en esa clase de amor no hay temor, porque el amor perfecto expulsa todo temor. Si tenemos miedo es por temor al castigo, y esto muestra que no hemos experimentado plenamente el perfecto amor de Dios. Amén. ¿Qué habla este versículo? Cuando uno sabe y experimenta el verdadero amor de Dios, hermano, todo temor es expulsado de nuestra vida. Cuando uno experimenta el verdadero temor, el verdadero amor de Dios, el perfecto amor de Dios en nuestra vida, lo que leíamos al principio, lo que veíamos al principio, el pueblo de Israel le dio miedo acercarse a Moisés, porque Moisés reflejaba la gloria de Dios, Moisés reflejaba la presencia de Dios. Amén. Si el pueblo de Israel hubiera entendido que el amor de Dios para con ellos era perfecto, o es perfecto, hermano, pero estoy hablando de aquel tiempo, cuando el pueblo de Israel no se dio cuenta, no entendió que el amor que tenía para haberlos sacado de Egipto y quererlos llevar a una tierra prometida. Amén. Lo que habla aquí es que si no experimentamos ese amor de Dios, no nos vamos a dar cuenta cómo es que Dios nos quiere expulsar todo temor y que nosotros nos demos verdaderamente, expulsemos todo temor de nuestra vida. Todo temor de nuestra vida. Entonces la fe y el amor son vitales como hijos de Dios, son vitales tenerlos,
para poder expulsar de nuestra vida todo miedo, toda angustia. Conocer el amor perfecto de Dios nos va a hacer aceptos para no tener miedo. Amén. Queremos que el Señor nos quite todo miedo de nuestra vida. Queremos que el Señor nos abra, como le abrió al criado de Eliseo, los ojos espirituales para ver maravillas. Queremos entrar en la presencia de Dios. Queremos oír la voz pero sin ningún tipo de miedo hacia nuestra vida, a que algo nos suceda como le sucedía al hombre en el Edén. Echemos fuera todo temor dentro de nosotros. Echemos fuera todo temor, todo aquello que estorba nuestra vida. Por eso le decía, el factor miedo, por eso se llama el tema el factor miedo. Al principio hablamos de ciertas circunstancias que pueden ser de alguna manera para nuestra vida secular positivas, pero ya en nuestra vida espiritual, que el miedo, que la angustia, que la zozobra, todos los sinónimos que usted le pueda dar al miedo, hermano, empiezan a afectar nuestra vida, eso ya no está bien, eso ya no es correcto. Por eso debemos de aferrarnos a la fe que tenemos en Dios, a una fe no fingida, para que Dios empiece a quitar ciertos temores de nosotros, que el Señor pueda abrir nuestros ojos y ver las maravillas que tienen por delante hacia nosotros, que podamos ejercer lo que el Señor cada uno de nosotros nos ha dado a ejercer, que podamos cada uno de nosotros llevar a cabo su obra en esa ciudad y en el lugar donde estemos, que podamos trabajar para con Dios, echando fuera todo temor, echando fuera toda angustia, echando fuera todo el qué dirán. Amén. Lo invito, hermano, a ponerse de pie. Voy terminando y vamos a dar gracias por su palabra, hermanos. Amén. Le damos gracias. Aleluya.